Paso 1. Selección y preparación del sitio. El sitio debe ser preferiblemente plano, sin piedras, con suelo compacto y despejado de obstáculo en su alrededor. Se marca un círculo de 3.5 metros de diámetro y se nivela el terreno tratando de eliminar toda piedra u objeto cortantes. Se excava el suelo a una profundidad de 10 centímetros en todo el círculo señalado. Paso 2. Montaje de la estructura de soporte. Colocación de tubos galvanizados y nivelación. Se necesitan 8 tubos galvanizados de 1.20 metros de largo, 1.25 pulgadas de diámetro, chapa 16. Un primer tubo se clava en el centro del círculo a una profundidad de 20 centímetros. Luego, tomando este tubo como referencia, se nivelan y clavan el resto de los tubos sobre el borde del círculo de 3.5 metros, de tal forma que queden a la misma distancia entre ellos. Instalación de malla electrosoldada. Se necesitan 2 pliegos de malla electrosoldada de 1.20 metros de alto. Luego, para dar mayor fortaleza a la unión, se amarra a los tubos el primer y sexto cuadro. Instalación de manguera. Se necesita una manguera PVC de 1 pulgada y 11.5 metros de largo. Esta se abre longitudinalmente y se va colocando sobre el borde superior de la malla electrosoldada, con el fin de evitar daños a la geomembrana. Se fija en los extremos con bridas plásticas. Instalación de lámina lisa. Se necesita una lámina de zinc aluminizada de 11.2 metros de largo y 60 centímetros de ancho, que se coloca en la parte interior e inferior de la lámina electrosoldada con el objetivo de dar protección a la geomembrana. Antes de colocarla, se hace un corte en forma de círculo de igual diámetro al de la válvula de salida de agua. Los bordes con filo se doblan hacia el lado opuesto. Finalmente se coloca tierra fina o arena sobre la parte inferior para evitar que su filo corte a la geomembrana. Instalación de cable de acero. Para dar mayor soporte a la obra, se colocan 2 cables de acero de 0.25 pulgadas de diámetro y 11.5 metros cada uno. Se entrelazan sobre los cuadros intermedios de la malla electrosoldada, abarcando los tubos por la parte externa. Los extremos se unen con grilletes y se enroscan las tuercas de forma segura. Paso 3. Montaje de la geomembrana. Se necesita un pliego de geomembrana de 0.75 milímetros y de 49 metros cuadrados. Como se introducirá sobre un círculo, es necesario hacer recortes en las esquinas con el fin de facilitar el montaje. Por cada esquina se miden 1.80 metros por cada lado y se hace un corte recto entre ambos lados. El proceso se repite en cada esquina. Los retazos cortados se distribuyen en el fondo del tanque a fin de darle protección a la geomembrana. Para introducirla se coloca enrollada sobre el centro de la estructura de soporte y se va extendiendo. Se debe asegurar que cada lado tenga la misma distancia entre su borde y la estructura de soporte. Una persona se introduce por encima de la geomembrana y la va bajando, acomodando y conformando poco a poco, asegurando que quede ajustada sobre la base de la estructura de soporte. Partiendo de un lado se hacen pliegues verticales y parejos en dirección a las agujas del reloj hasta lograr que los bordes de la geomembrana queden doblados hacia afuera. Para esta actividad se requiere el apoyo de al menos 4 personas para que sostengan la geomembrana y la levanten mientras se hacen los pliegos. Luego se perfora la geomembrana por debajo del nivel de la manguera y se sujeta con bridas plásticas cada 20 centímetros a lo largo del borde del tanque. Por último, se recortan los excedentes de la geomembrana a unos 25 centímetros del borde del tanque. Paso 4. Conexión de la salida de agua. Usando una cuchilla, desde el lado externo se hace un corte en la geomembrana a través de la perforación hecha en la lámina aluminizada. Luego, otra persona por dentro, partiendo de ese corte, con mucho cuidado corta la geomembrana al diámetro del hoyo de salida. Una brida plástica se coloca en la parte interna del tanque y otra persona enrosca por el lado de afuera. Luego se coloca el tubo de salida con una llave de pase. Para sellar esta conexión se utiliza silicón. Paso 5. Puesta de malla sarán. Con el objetivo de evitar entrada de basura y proliferación de zancudos, se coloca por encima del tanque un pliego de malla sarán, entre 80 a 100% de sombra. Esta se fija con mecates a la malla electrosoldada.